Vamos a leer en nuestras Biblias en Juan el capítulo 4, los versículos 5 al 10. Juan 4, versículo 5. La palabra de Dios dice así: Vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si quieres aprender algo bien, estudia con un maestro, ya sean las artes, un oficio, una carrera, negocios, algún deporte. Si tienes la oportunidad de estudiar con alguien que conoce bien el tema, no la dejes pasar. Nadie fue mejor maestro en ganar almas para Dios que el Señor Jesucristo. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si queremos aprender a hablar con la gente sobre el Evangelio, no podemos encontrar mejor maestro que el Señor Jesús. Al leer en los Evangelios de sus encuentros con personas perdidas, tome nota de cómo lo hizo. Nunca utilizó el mismo enfoque dos veces, siempre lo adaptó al individuo. Si yo quisiera extender esta serie por varias semanas más, podríamos estudiar las diferencias en el testimonio del Señor Jesús al fariseo Nicodemo en Juan 3, con la mujer samaritana en Juan 4. Los contrastes no pueden ser mayores. Nicodemo era judío, ella era samaritana. Él era un hombre, ella era una mujer. Nicodemo fue educado. La mujer samaritana probablemente no lo estaba. Nicodemo fue un líder entre su pueblo y a la mujer probablemente su gente le faltó al respeto. Nicodemo era moralmente recto y orgulloso de ello, y ella era inmoral y se avergonzaba de ello. Nicodemo reconoció los méritos de Jesús y lo buscó. Ella al principio no tenía idea de quién era Jesús. Jesús la buscó. Nicodemo muestra que no importa cuán religioso seas, aún necesitas venir a Jesús para la salvación. La mujer junto al pozo en Sicar muestra que no importa cuán inmoral seas, la salvación que Jesús ofrece se extiende a todos. Pero te dejo para que explores el encuentro de Jesús con Nicodemo. Esta semana y la próxima estudiaremos el testimonio de Jesús a la mujer junto al pozo. Voy a extraer ahí 20 principios para testificar. Sé que no podrán recordarlos todos, pero espero que algunos de ellos se mantengan para que estén mejor equipados como testigos de Cristo. Debido a que les voy a dar tantos principios, no me voy a explayar en cada uno de ellos. Espero que ustedes puedan estudiarlos con más profundidad. Además, la próxima vez sacaré algunas lecciones de esta historia sobre la persona del Señor Jesucristo. Él es aquel de quien damos testimonio y para hacerlo bien debemos llegar a conocerlo mejor.
Para resumirlo en general, el encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo nos enseña mucho sobre testificar y mucho sobre el Señor Jesucristo. Antes de analizar los principios, debemos comprender algunos antecedentes. El texto se divide en 3 secciones. Primero está el escenario de la historia. Luego está la conversación entre Jesús y la mujer junto al pozo allá en Sicar. Finalmente, leemos los resultados de este encuentro con la mujer, con los discípulos y con los samaritanos. El Señor Jesús dejó Judea y se dirigió al norte hacia Galilea para evitar conflictos en ese momento con los fariseos, que estaban celosos y nerviosos por la creciente popularidad de Jesús. Juan dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Samaria era la región entre Judea y Galilea, por lo que en cierto sentido había una necesidad geográfica de pasar por esa zona mientras se dirigían hacia el norte. Pero muchos judíos estrictos odiaban a los samaritanos con tanta intensidad que tomarían la ruta más larga de cruzar el río Jordán y evitar Samaria por completo. Entonces, Juan puede querer que veamos la necesidad provincial de Dios o providencial de Dios de que Jesús viaje a través de esta región. Su encuentro con esta mujer, aunque aparentemente coincidente, había sido ordenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese sentido, Jesús tenía un compromiso divino allí en Samaria. La aldea de Sicar estaba ubicada a unos 45 kilómetros al norte de Jerusalén, en la base del monte Gerizim, el monte santo para los samaritanos. El pozo de Jacob estaba aproximadamente a unos 800 metros de la ciudad. Era el mediodía. Jesús estaba cansado del viaje y por eso se sentó junto al pozo de Jacob mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. La historia de los samaritanos se remonta a la época de la victoria asiria sobre el reino del norte, que era Israel, allá por el año 722 a.C. El rey asirio deportó a la mayoría de los judíos, pero dejó a unos pocos en la tierra. Repobló la zona con extranjeros que se casaron con aquellos judíos. Más tarde, estos colonos mezclaron sus propias creencias paganas con la creencia judía de Dios. Entonces eran una raza mixta que se aferraba a una religión mixta. Solo aceptaron los primeros 5 libros de Moisés como escritura y modificaron esos libros en muchos lugares. El odio entre los samaritanos y los judíos estalló cuando los samaritanos se opusieron a los intentos de Esdras y de Nehemías de restablecer la verdadera adoración de Dios en la tierra después del regreso de las tribus del sur de Babilonia. La ruptura se cimentó cuando los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, rechazando a Jerusalén como lugar de adoración. Y en el año 128 a.C., los judíos incendiaron el templo samaritano, fomentando el odio entre aquellos dos grupos. Las hostilidades no habían disminuido para el tiempo del Señor Jesús.
Como explica Juan, el capítulo 4, el versículo 9, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Con ese trasfondo, trabajemos en la historia, aprendiendo del Señor Jesús cómo hacer un mejor trabajo al compartir las buenas nuevas. El encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo nos enseña mucho sobre el testimonio, sobre el testificar a otros. Primeramente, debes comunicarte con otras personas. Dadas aquellas hostilidades culturales, Jesús fácilmente podría haberse sentado en silencio mientras la mujer samaritana llegaba, sacaba agua del pozo y se iba. Pero en cambio inició la conversación pidiéndole que le diera de beber. Esta no fue una táctica de parte de Jesús en el sentido de que realmente tenía sed. Pero como observó Frédéric Godet, dice, el Cristo no ignoraba que la manera de ganar un alma es a menudo pidiéndole un servicio. Ponerse en contacto socialmente con otros suena obvio, pero confieso que es uno de los factores más difíciles de superar para mí. Como siervo de Cristo que trabaja con otros cristianos, no tengo suficiente contacto con personas perdidas y francamente no sé qué recortar de mi agenda para hacer tiempo para ese contacto. Quizá ese no sea tu problema, pero cuanto más tiempo seas cristiano, más probable será que tengas menos contacto con los perdidos. Pero no alcanzaremos a los perdidos si pasamos el tiempo en el círculo cristiano todo el tiempo. En segundo lugar, debes establecer un interés o un vínculo común. El Señor Jesús simplemente pidió un favor como una forma de hacer contacto. Este es un ejemplo de Jesús testificando a una persona. Esta mujer nunca había conocido antes a Jesús y después de este episodio probablemente Jesús nunca la volvió a ver, pero usó esta simple solicitud para abrir la puerta del Evangelio, no solamente a esta mujer, sino también a todo el pueblo en Sicar. Cualquier interés común puede ser un punto de entrada que eventualmente lleve hacia el Evangelio. En tercer lugar, debemos aprovechar la oportunidad. Jesús estaba alerta para aprovechar la oportunidad, cambiando la situación a cosas espirituales. Esta mujer fue al pozo ese día para realizar la misma tarea que había hecho cientos de veces. Cuando salió de casa no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Pero el Señor Jesús vio esta puerta abierta y aprovechó la oportunidad para ofrecer a esta mujer sedienta el agua de la vida. Necesitamos estar atentos a situaciones comunes que se nos presenten delante de nosotros y que presenten una oportunidad para el Evangelio. Hace años hice algunas reparaciones en mi auto y fui a la cajera, pagué mi cuenta y salí a mi auto. Cuando me subí al auto pensé, eso no costó tanto como yo esperaba. Así que miré la factura y me di cuenta de que la señorita había contabilizado las piezas, pero no había cobrado el trabajo. La cuenta debería haber sido el doble de lo que me había cobrado. Yo confieso que el pensamiento pasó por mi mente, el Señor me acaba de ahorrar todo este dinero, pero sabía que tenía que hacer las cosas bien. Así que saqué un folleto del Evangelio de mi guantera y volví a entrar.
De hecho, tuve que discutir con la chica para probar el error. Cuando finalmente ella lo vio, dijo: soy nueva en este trabajo, me habrían despedido cuando descubrieran mi error. Gracias por ser honesto. Fue entonces cuando le dije: no soy una persona honesta por naturaleza, pero el Señor Jesús es mi Salvador y mi Señor. ¿Me haría el favor de leer este folleto esta noche cuando vuelva usted a su casa? Nunca volví a saber de ella, pero sí escuchó la verdad acerca de Jesucristo. En cuarto lugar, debes cruzar las barreras culturales si es necesario para llegar a las personas. El Señor Jesús no tenía miedo de ser contaminado por beber agua del recipiente de una mujer samaritana. Tampoco tenía miedo de hablar en privado con una mujer sobre asuntos espirituales, aunque los rabinos judíos consideraban a las mujeres samaritanas como ceremonialmente impuras. Algunos de los rabinos incluso creían que enseñar la Torá a sus hijas era tan inapropiado como venderlas para la prostitución. Pero Jesús ignoró estos prejuicios culturales y deliberadamente involucró a esta mujer samaritana inmoral en una conversación espiritual. Espero que ninguno de nosotros albergue ningún prejuicio racial que nos impida hablar con los de otras razas acerca de Cristo. Pero es posible que tengamos que superar algunos prejuicios culturales. Por ejemplo, ¿hablarías amablemente en público con un travesti sobre su necesidad de Cristo? O tal vez evites a una persona desagradable en el trabajo o en la escuela, en lugar de tratar de construir un puente que pueda llevarte a compartir el Evangelio. Las personas pueden ser marginados sociales, como probablemente lo fue esta mujer samaritana, pero todavía necesita a Cristo. Y para oír hablar de Cristo, necesita un cristiano valiente que esté dispuesto a correr el riesgo de que la gente lo mire, y a veces con desagrado. 5. Utiliza una situación común para presentar asuntos espirituales. Ya he mencionado esto, pero vale la pena reflexionar sobre cómo Jesús usó una situación natural, su sed, el agua, para comenzar una conversación que rápidamente se centró en cosas espirituales. Tal vez sea una discusión sobre los problemas del mundo, la guerra, los desastres naturales, la economía o lo que sea. Jesús usó estas cosas, un informe como Pilato había masacrado a algunos galileos, otro informe de una torre que se derrumbó y mató a algunas personas, para hablar sobre asuntos eternos. Sin embargo, yo les insto a que tengan cuidado de no dirigir la discusión hacia cuestiones políticas o cuestiones morales, en lugar de hacia esa necesidad de Cristo de esa persona. Su principal necesidad no es cambiar de partido político o limpiar su vida. Su principal necesidad es reconciliarse con Dios. 6. Despierta el interés por tu vida y tus palabras. El Señor Jesús usó tanto sus acciones como sus palabras para estimular el interés de la mujer. El simple hecho de que él, un hombre judío, le hablara a ella, una mujer samaritana,
pidiéndole un sorbo de agua, llamó la atención de esa mujer. Cuando ella comentó sobre eso, Jesús despertó aún más su curiosidad con su respuesta. Señor Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él estaba usando sal, por así decirlo, para estimular la sed de la mujer. Como dice Colosenses, el capítulo 4, el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. J.C. Ryle señala que si Jesús hubiera llegado con una declaración sistemática de la verdad doctrinal en este punto, ella se habría confundido. En cambio, despertó su curiosidad, lo que llevó a una mayor discusión. Él no le descargó todo el asunto al principio, pero hábilmente la fue guiando. Fíjense que Bill Fay, que era dueño de un burdel en Nueva Orleans antes de creer en Cristo, ofrece algunas preguntas útiles que podemos usar para despertar interés en el Evangelio. Una de ellas es: ¿tienes algún tipo de creencia espiritual? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Crees que hay cielo o que hay infierno? Si mueres, ¿a dónde vas? ¿Por qué Dios te dejaría entrar al cielo? Y él aconseja simplemente escuchar sus respuestas sin discutir. Pero luego, como pregunta final para despertar su interés, él dice que preguntes: si lo que tú crees no es cierto, ¿quieres que te diga el por qué no es cierto? Y entonces será raro que la respuesta de la persona sea un firme no. 7. Utiliza lo natural para explicar lo sobrenatural. El Señor Jesús usó este principio repetidamente. Aquí habló primero de agua y luego de agua viva. Con Nicodemo, Jesús usó el nuevo nacimiento y el viento. En Juan 6, Jesús alimentó a los 5,000 y luego habló de sí mismo como el pan de vida. En Juan 7, el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando los sacerdotes derramaron agua del estanque de Siloé en memoria de la nación sedienta en el desierto, el Señor Jesús proclamó que si alguien tenía sed, debía venir a él y beber. En Juan 8, Jesús afirmó ser la luz del mundo. Juan 10, él se presentó a sí mismo como el buen pastor y la puerta del redil. En Juan 15, él usó la vid y las ramas para explicar nuestra necesidad de permanecer en él. La mujer del pozo probablemente estaba más preocupada por sus necesidades físicas que por sus necesidades espirituales. Algunos piensan que ella estaba haciendo algo sarcástica cuando desafió a Jesús con dónde podía obtener esta agua viva. Ella todavía pudo haber sido escéptica cuando le pidió a Jesús que le diera esta agua viva. Todavía no estaba concentrada en su necesidad espiritual, sino en el hecho de que no quería recorrer todo ese camino para sacar agua del pozo. Pero el Señor Jesús usó su interés en el agua natural para llevarla a ver su necesidad del agua viva. Y con agua viva, Ryle piensa que Jesús estaba hablando de todo lo que Él da gratuitamente a nuestras almas necesitadas: perdón, paz,
misericordia, gracia, justificación, santificación. Él dice, así como el agua limpia, purifica, refresca y satisface la sed del cuerpo del hombre, así son los dones de Cristo para el alma. Limpia, purifica, refresca y satisface. El agua viva. 8. No esperes una respuesta completamente madura de una persona que busca. La respuesta de la mujer fue un tanto mixta. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga hasta aquí para sacarla. Ella todavía está pensando en el agua física, pero tal vez estaba comenzando a ver que Jesús estaba hablando de algo mucho más duradero y mucho más sustancial. Algunos piensan que estaba siendo sarcástica, otros dicen que le estaba pidiendo a Jesús la vida eterna, pero me inclino a estar de acuerdo con Ryle, quien dice que probablemente todavía estaba bastante confundida en sus motivos. Él explica, nuestro gran objetivo debe ser persuadir a los pecadores para que se dirijan a Jesús y le digan, dame de beber. Si les prohibimos que pidan cualquier cosa hasta que puedan probar que piden en un espíritu perfecto, no haríamos ningún bien en absoluto. Esto podría compararse con tratar de analizar los primeros llantos de un bebé. 9. Señala la necesidad, pero hazlo con gracia. Cuando la mujer le pidió a Jesús esta agua viva, él dijo abruptamente, ve, llama a tu marido y ven aquí. De repente la conversación pasó de un tono amistoso a uno muy personal. Ella se altera, no tengo marido. Ella tenía razón técnicamente, pero estaba tratando de desviar a Jesús de la verdad. Jesús va a la yugular. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. De repente su pasado pecaminoso y su presente quedan expuestos. Se dio cuenta de que no estaba hablando con un hombre común. Para desear realmente el agua viva que ofrece Jesús, el pecador debe estar convencido de su pecado. Como dice Ryle, nadie valora al médico hasta que siente su enfermedad. Pero al mismo tiempo que expuso el pecado de la mujer, Jesús la trató con bondad y con gracia. Él no la señaló con el dedo y le dijo, eres una mujer malvada, a menos que te arrepientas perecerás. Más bien, él estuvo de acuerdo con ella amablemente. Has dicho la verdad. Señaló su necesidad, pero no la condenó. Si se acuerdan ustedes, hizo lo mismo el Señor Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, cuando le dijo allá en Juan 8, el versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Necesitamos el mismo fino equilibrio que tuvo Jesús aquí. Usa la palabra de Dios para mostrar cómo todos somos culpables de violar su santa ley, pero hazlo con gentileza, llevándolos hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 10. Evita las discusiones. Qué importante es este punto. En el versículo 12, la mujer insinúa que Jesús no podría ser más grande que Jacob, quien les había dado ese pozo. En efecto, ella estaba diciendo, ¿quién te crees que eres? Si Jesús hubiera sido orgulloso, fácilmente la hubiera corregido. Probablemente habría ganado el punto, pero hubiera perdido a la mujer.
Luego ella intenta llevar a Jesús a un debate de siglos entre los samaritanos y los judíos sobre el lugar adecuado para adorar. Aunque el Señor Jesús corrige con tacto sus percepciones erróneas, todavía se niega a discutir con ella. Las discusiones no llevan a los pecadores al Salvador, incluso si tú ganas. La razón es que en una discusión tu orgullo se involucra. Quieres demostrar que tienes razón y que la otra persona está equivocada, pero estás perdiendo el problema real. Claro, está equivocado, pero la conversión es mucho más que persuadirlo de que está equivocado. La conversión requiere que Dios conceda el arrepentimiento y otorgue nueva vida. Pablo nos da el enfoque correcto allá en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que hizo el Señor Jesús aquí. 11. No hagas concesiones, pero ofrece una corrección gentil. La mujer trae a colación el debate entre los samaritanos y los judíos sobre el lugar correcto para adorar. Aunque Jesús no discutió, tampoco dejó que sus errores pasaran sin corrección. Señaló que los samaritanos adoraban en la ignorancia y que la salvación no viene de ellos, sino que viene de los judíos. El Mesías prometido a través de los descendientes de Abraham y de David. Los incrédulos piensan erróneamente que sus ideas religiosas son tan buenas como las de cualquier otra persona. En otras palabras, no comprenden que hay un solo camino a Dios y es objetivamente verdadero, mientras que los otros caminos son necesariamente falsos. Ellos más bien ven la religión como una cuestión de preferencia subjetiva. ¿Te gusta el chocolate? A mí me gusta la fresa, pero ninguno de los dos está bien o mal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tú eres cristiano, yo soy budista, pero ninguno de los dos está bien o mal. No, la escritura es clara en que a menos que adoremos al único Dios verdadero, como Él se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, estamos adorando ídolos. Así que no podemos dejar que la gente se salga con la suya, con la idea de que realmente no importa lo que creas, siempre que seas sincero. No hagas concesiones, pero ofrece una corrección gentil. 12. Apégate al tema principal. La discusión podría haberse desviado hacia un debate sobre los méritos del judaísmo frente a la adoración samaritana. Puede haber sido un intercambio interesante, pero habría dejado a la mujer en sus pecados. Entonces el Señor Jesús le muestra que no es la religión externa lo que importa, sino que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Luego, cuando la mujer trae a colación la promesa de que vendrá el Mesías, quien resolverá este debate, el Señor Jesús declara sin rodeos: yo soy
el que habla contigo. En ese momento ella tiene una opción. ¿Es él o no es él? ¿Le creo o no le creo? Entonces Jesús trajo la discusión de regreso al tema principal. ¿Quién dices que soy? Como veremos la semana que viene, el objetivo de todas las discusiones espirituales debería ser llevarlo de vuelta a la persona del Señor Jesucristo. La próxima vez veremos los 8 principios que restan y también 7 lecciones sobre la persona de Cristo en este encuentro. Pero concluyo preguntando, ¿estás bebiendo del agua de este mundo que nunca satisface completamente? ¿O has bebido del agua viva que da el Señor Jesús, que será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna?